Me dicen jóvenes y ya están compartiendo mi pantalla. Ya se puede ver, doctor. Ya, gracias. Bien, entonces, los temas que nos quedan por revisar en las 3 clases que vamos a hacer en la semana son insuficiencia cardíaca y la última es hipertensión arterial. A ver, vamos avanzando según como progresemos. Usualmente este tema de insuficiencia cardíaca solíamos dividirlo en 2, ya veremos según cómo avancemos. Y la última clase se la asignaba pues a hipertensión. A ver, el tema de insuficiencia cardíaca congestiva es un término que ha sido acuñado hace mucho tiempo y que sigue vigente, a pesar que cuando acabemos las 2 partes de la clase de falla cardíaca, vamos a ver que no necesariamente la insuficiencia cardíaca es congestiva. Podría haber una insuficiencia cardíaca, como van a ver luego, solo de bajo gasto y sin compromiso congestivo. Sin embargo, eso se hace óbice, o sea, se obvia ese asunto, todos lo sobreentendemos la parte médica y no necesariamente es congestiva, ¿sí? Sin embargo, en la literatura, donde busquen, etcétera, la mayoría de fuente literaria habla de insuficiencia cardíaca congestiva, pero hago esa aclaración para que no se compliquen en eso, ¿sí? Acá lo que interesa es que estamos hablando de insuficiencia cardíaca. Otra literatura o colegas hablan de falla de bomba, ¿no? O sea, es así como lo decimos, falla de bomba. Y otros hablamos de insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de lo mismo. Ya está. La etiqueta esa de congestiva puede aplicar o no y no hay problema, no nos vamos a hacer problema en eso. Salvo cuando ya puntualmente tengamos un paciente al frente y tengamos que definir si es o no congestiva, obviamente tenemos que hacer esa disquisición mental, pero me refiero al término en general. Este capítulo de insuficiencia cardíaca en los libros es bastante complejo, extenso, sigue en permanente estudio actualmente, y de hecho todavía falta bastante por aprender sobre el tema de la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. Sí es importante que solamente consulten literatura que no tenga más de 5 años atrás, porque hay cambios, hay conceptos nuevos en esto de falla cardíaca y que de repente en esa literatura no consideraban, no conceptuaban ciertas cosas que es importante ahora conceptuarlas. A ver, la insuficiencia cardíaca, para los norteamericanos la enfocan de esta manera, como pongo ahí. Pero antes de eso, cuando uno va al libro, encuentra una serie de clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. Encuentra clasificaciones, por ejemplo, si la falla cardíaca ocurre durante la sístole o durante la diástole, o sea, por disfunción sistólica o diastólica. Modernamente, según las guías recientes, se habla de insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección. Hay 3 grupos,
lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Entonces existe la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, que es la clásica, la que siempre hubo. Existe la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que ya desde hace unos 20 años atrás ya se la empezó a conceptuar. Y desde desde el 18 o 17, no recuerdo bien, 2017 o 18, se acuña la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección media, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una de las clasificaciones actuales. Sin embargo, los médicos, cuando enfrentamos un paciente en falla cardíaca, seguimos usando todas las demás, todos los demás enfoques o conceptualizaciones de la falla en nuestro paciente. ¿Por qué? Porque es necesario para el manejo clínico. No nos quedamos solo en la parte de la clasificación, digamos, actualizada. No, tenemos que definir si nuestro paciente, por ejemplo, tiene una insuficiencia cardíaca según el gasto cardíaco, si es de gasto preservado, gasto bajo, según la falla del ventrículo, si es sistólica, diastólica, si es mixta, si es por dificultad en el llenado. También semiológicamente hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, según los síntomas y signos vengan del lado izquierdo o derecho, o también se dice insuficiencia cardíaca global cuando provienen de ambos lados. Los libros hablan de insuficiencia cardíaca según de dónde se origina la etiología, hacen una división, dicen insuficiencia cardíaca de origen cardíaca, patología cardíaca y extracardíaca. En la de patología cardíaca, en realidad están englobadas absolutamente todas las enfermedades cardiovasculares, son susceptibles de provocar falla cardíaca cuando están en estadios severos, todas sin excepción, las que comprometen endocardio, miocardio, pericardio, adquiridas, congénitas, todas, infecciosas, lo que fuera, ¿listo? Son capaces de generar falla cardíaca. Obviamente hay algunas de ellas, como van a ver entre este curso y el de semio, cuando les enseñen esto mismo en este semestre, van a ver que hay ciertas patologías que son por lejos más prevalentes como productoras de falla cardíaca. Eso dentro del grupo de insuficiencia cardíaca de origen cardíaco. Existen las de origen extracardíaco, donde la causa de la falla cardíaca no es una enfermedad del corazón, sino es una patología extracardíaca, pero que genera la falla del corazón que está sano, pero falla igual. ¿Listo? Entonces, esto para tener una visión general. Ahora, como les decía, a mí me gusta este enfoque que hacen los norteamericanos, donde entonces nos dicen que la insuficiencia cardíaca es un estado fisiopatológico que puede, por un lado, provenir de anormalidades, ya sea en la estructura, en la morfología del corazón o de tipo funcional, a nivel del ventrículo. Acá se está refiriendo tanto al izquierdo como al derecho, cualquiera de ellos o ambos, anormalidades que van a impedir la entrega adecuada del volumen sanguíneo a la circulación periférica para cubrir los requerimientos metabólicos de los tejidos. Esta, así como está planteado, esta viene a ser la definición clásica y antigua, pero no por antigua es inválida, tiene todo el valor, sino que antes se pensaba que solo este era el mecanismo de falla, no se tenía conocimiento de esto, estoy hablando de 20 años atrás. En cambio, ahora se sabe que hay estos tres grupos. Entonces, esta era la definición clásica, ¿no? Donde si ustedes agarran un libro de acá de 15 años de antigüedad y leen insuficiencia cardíaca, la parte cómo la define el libro, va a decirles que es la falla del corazón como bomba, que se traduce en una hipoperfusión de tejidos con la consiguiente insatisfacción de la demanda metabólica de los tejidos. Así decía. ¿Qué es más o menos lo que está acá? Esto, actualmente, ¿cómo tenemos que considerar esta forma de producirse la falla cardíaca? Esta forma es aquella falla cardíaca donde lo que se altera es generalmente la contractilidad. Entonces, al haber falla de contractilidad, la disfunción está ocurriendo en sístole. Entonces, se le conoce como disfunción sistólica.
si está ocurriendo la disfunción en sístole, esta es la falla cardíaca donde el gasto cardíaco cae. ¿Por qué? Porque cuando la contractilidad cae, el volumen latido cae. Y el volumen latido es parte de la ecuación del gasto cardíaco. Eso lo vamos a ver en el desarrollo de la clase. Entonces, esta es la insuficiencia cardíaca por falla contráctil, por disfunción sistólica, es la insuficiencia cardíaca de bajo gasto. Modernamente sería la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Eso quiere decir que tiene una fracción de eyección por debajo del 40%, que se mide con ecocardiografía Doppler. Listo. En cambio, acá hay otro grupo que también, mediante este mecanismo, se genera falla cardíaca. Aquí nos dice que la falla cardíaca puede provenir de trastornos de la relajación que alteran el llenado ventricular y elevan las presiones intracavitarias. ¿Qué significa? Esta falla cardíaca no ocurre por falla contráctil. Aquí la contractilidad está bien, se mantiene bien, o sea, la función sistólica es normal, o sea, el gasto cardíaco está preservado. Entonces, esta viene a ser la moderna insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Aquí generalmente es un ventrículo sometido a sobrecarga de presión. Y producto de eso, aumenta la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y al ocurrir ello, retrógradamente aumenta la presión en la aurícula izquierda, en el capilar pulmonar se produce hipertensión venocapilar pulmonar, supera la presión hidrostática a la oncótica dentro del capilar y trasuda líquido fuera del capilar hacia el intersticio pulmonar y entonces aparece ya ahí un síntoma de insuficiencia cardíaca congestiva. Lo que estoy narrando sería izquierdo, también puede haber en el derecho, pero en el izquierdo, y estamos asistiendo a una insuficiencia cardíaca donde el problema ha sido una elevación de la presión diastólica final del ventrículo. ¿Por qué? Porque no tiene un buen llenado ventricular. ¿Y eso por qué? Porque la disfunción es en diástole. El problema es la relajación del ventrículo, no es la contracción. O sea, a este paciente le medimos por ecocardiografía Doppler la fracción de eyección y es normal, es más del 50%. Sin embargo, medimos por el Doppler del ecocardiográfico la función diastólica y encontramos que está alterada la función diastólica de este ventrículo. Entonces, este grupo de pacientes es, como se están dando cuenta, por otro mecanismo fisiopatológico generan falla cardíaca. Y esta es una insuficiencia cardíaca con gasto preservado, gasto cardíaco preservado. Acá lo que predomina es la congestión. Este tipo de ventrículos, no siempre, pero generalmente corresponden a ventrículos con hipertrofia concéntrica de paredes gruesas. En cambio, este otro tipo de ventrículo donde hay problemas de contractilidad, generalmente, no siempre, generalmente va a corresponder a un ventrículo con hipertrofia excéntrica, o sea, con dilatación de la cavidad ventricular, no engrosamiento de paredes, ¿sí? Generalmente son así. Entonces, un ventrículo dilatado tiende a contraerse, un ventrículo Popeye, como lo llamo yo, de paredes gruesas, más bien tiene problemas de relajación. Ambos generan falla cardíaca. Este de frente genera congestión, acá lo que genera es bajo gasto y después por mecanismos compensatorios que se desencadenan por la caída de gasto y de la presión arterial, también generan congestión, pero en un segundo momento. ¿Listo? Todo eso que estoy hablando ahora, así de forma global, para que lo entiendan de esa manera, globalmente, no esquemáticamente, lo vamos a desarrollar en el transcurso de la clase, no se preocupen, lo van a entender mejor. Y aquí hay un tercer grupo que es conocido desde muchísimos años atrás, y este es el grupo donde la falla cardíaca, como dice ahí, proviene de condiciones donde el corazón normal
se expone a cargas que exceden su capacidad. Esta es la insuficiencia cardíaca que hace 30, 40 años atrás se conocía como la insuficiencia cardíaca de gasto alto, porque este es de gasto bajo, este es de gasto preservado y este es de gasto alto. Ya, pero aquí no es que la enfermedad de la falla cardíaca sea la que está llevando a una elevación del gasto, es al revés, a diferencia de estas donde el gasto es consecuencia de ello, aquí el gasto es la causa del problema. ¿Qué gasto? El alto. Aquí están metidas patologías como la anemia severa, la tirotoxicosis, generan tal demanda de aumentar el gasto cardíaco en estado basal que hasta un corazón sano puede sucumbir a esa exigencia que ocurre de forma persistente por horas o días, o sea, se hace crónico y el corazón entra en falla cardíaca, pero es una falla cardíaca secundaria al gasto alto al que es sometido a esa exigencia ese corazón. ¿Listo? Entonces, este es un enfoque clínico, muy clínico, útil frente a los pacientes y a la vez fisiopatológico. Empecemos hablando el día de hoy de la insuficiencia ventricular izquierda y de repente en la siguiente vemos la derecha o avanzamos algo de la derecha luego. Empecemos con la izquierda. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia ventricular izquierda, lo que estamos diciendo es que la falla del corazón estamos hablando del ventrículo izquierdo, el que estaría afectado. Ahora, antes de avanzar, quiero decirles que los niveles de compromiso que ocurre a nivel de la insuficiencia cardíaca se describe incluso a nivel celular, a nivel mitocondrial. O sea, se han descrito, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca a los que se les ha hecho un mapeo genético y se han identificado mutaciones puntuales, no heredadas, sino adquiridas a través de la vida, que ya están identificadas con letras y números. Y esas mutaciones puntuales son la explicación de la insuficiencia cardíaca en esos pacientes. ¿Qué ocurriría en ellos? La mutación a nivel del código genético ha hecho de que empiecen a sintetizar alguna de las proteínas contráctiles de forma anómala. Puede ser la miosina, la actina, cualquiera. Entonces, alguna de ellas empieza por alteración del código genético a sintetizarse de forma normal y obviamente esa proteína contráctil anormal ya no va a ser capaz de establecer los enlaces de los puentes cruzados que tiene que haber en el mecanismo de contracción de la célula del músculo cardíaco que ustedes han aprendido en fisiología. Ese mecanismo ya se altera. ¿Por qué? Porque son proteínas contráctiles anómalas. ¿Y por qué? Porque ha habido una mutación que ha llevado a esa alteración del gen. Entonces, miren cómo hay pacientes cuya falla cardíaca parte desde ahí, desde la parte genética. Obviamente en ellos, hagamos lo que hagamos, no vamos a dar ninguna solución. ¿Por qué? Porque su problema es genético. Tendríamos que estar en una era ya de terapia genética para que a través de manipulación con RNA o digamos virus, se tendría que estar inoculando el código ya corregido en el laboratorio, el código genético, para que cure la enfermedad en ese paciente, ¿no? Eso todavía no se ha llegado a cristalizar, a pesar que la idea está hace años presente en la mesa. No todos hacen ese tipo de insuficiencia cardíaca. Otros hacen insuficiencia cardíaca donde no tienen ese tipo de alteración, sino que podrían estar haciendo falla cardíaca secundaria, por ejemplo, a sobrecargas mecánicas, ya sea de presión o de volumen. Otras hacen insuficiencia cardíaca secundaria a injuria directa del músculo cardíaco, ¿sí? O sea, son diferentes formas cómo se afecta el músculo cardíaco y termina produciéndose el síndrome de la insuficiencia cardíaca, porque este es un síndrome, es un conjunto de síntomas y signos comunes, pero con etiologías diferentes, ¿sí? Nosotros acá le vamos a dar el enfoque fisiopatológico. Entonces, hablando del ventrículo izquierdo y su etiología,
lo que está ahí, viene a ser el síndrome de insuficiencia cardíaca, puede ser el estadio final, el cuadro clínico final de todas las enfermedades cardiovasculares cuando son severas. Siempre debe buscarse la etiología específica que está generando la falla cardíaca en nuestro paciente, ese paciente que a ti llega y tú haces el diagnóstico. ¿Por qué es importante identificar la etiología? Porque según sea la etiología, tú puedes hacer una disquisición fisiopatológica para entender qué está pasando en su organismo y qué ha terminado en la falla cardíaca. Y eso es de importancia, porque el manejo terapéutico de, por ejemplo, de una insuficiencia con fracción de eyección disminuida no es exactamente el mismo que el manejo de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Hay ciertas diferencias. Entonces, esas cosas son importantes para el manejo clínico del paciente. Entonces, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca no debe quedarse solo a nivel sindrómico, tiene que avanzar al diagnóstico fisiopatológico, al diagnóstico etiológico y al diagnóstico de clase funcional. Eso de clase funcional lo van a ver en la clase de semiología. A ver, Magpi, en su libro de Fisiopato, nos pone este cuadrito que me ha parecido muy didáctico y que es coherente con el enfoque de los norteamericanos. A pesar que es bastante antiguo este cuadro del libro de Magpi, pero es perfectamente válido. Es actualizado en su valor, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pone? Nos dice causas de insuficiencia ventricular izquierda. Miren cómo él nos habla que podría haber falla cardíaca por sobrecarga de volumen o por sobrecarga de presión. Estas dos se conocen como el mecanismo de sobrecarga mecánico. También hay otro mecanismo de producirse la falla que es por injuria directa, y en ese grupo de injuria directa están estas dos, por pérdida de músculo en sí o por pérdida de la contractilidad del miocardio, pero esto es por injuria directa al miocardio. Acá no hay injuria directa, acá lo que hay es una sobrecarga mecánica al ventrículo, puede ser de volumen o de presión. Y aquí hay un tercer grupo, que los norteamericanos denominan por dificultades en el llenado, y Magpi lo llama por llenado restringido. ¿Listo? Entonces, los norteamericanos dividen esto en un grupo, esto es un segundo grupo, y esto es un tercer grupo. Y Magpi los tiene ahí. Ahora, sobrecargas de volumen. Por ejemplo, insuficiencia de la válvula mitral o aórtica, o estados de gasto cardíaco alto como anemia o hipertiroidismo, que por tener un gran gasto, un gran volumen circulante, obviamente tiende, ese gran volumen circulante genera una sobrecarga de volumen a las paredes del ventrículo, lo mismo que estas insuficiencias. Esto lo van a estudiar en semiología también ahora, ya, lo que es insuficiencias valvulares. Entonces, seguimos. Acá lo voy a explicar de manera sencilla para que lo entiendan, ¿sí? ¿Cómo sería esto de la sobrecarga de volumen? Imaginemos que un paciente tuviera pues una insuficiencia de la válvula aórtica. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes imaginen mentalmente un ventrículo, la válvula aórtica y la aorta, ¿ya? Un ventrículo izquierdo, válvula aórtica y aorta. Todos tengan una imagen en su cerebro de esto. Ya, entonces, ¿qué pasa? Esa válvula aórtica abre bien. En sístole, el ventrículo se contrae y eyecta sangre hacia la aorta. En diástole, esa válvula aórtica debería cerrar completamente y ser competente para impedir que regrese sangre desde la aorta hacia el ventrículo, pero esta válvula es insuficiente. Tiene una solución de continuidad y deja regresar sangre desde la aorta hacia el ventrículo. ¿En qué momento, en qué fase del ciclo? En diástole. Entonces, tienen que entender que en diástole ese ventrículo izquierdo está recibiendo un volumen normal que baja de la aurícula izquierda y está recibiendo un volumen anormal que le regresa desde la válvula aórtica. Entonces, dependiendo de la magnitud del reflujo regurgitante,
es que va a ser el grado de la sobrecarga de volumen. A eso se le denomina sobrecarga de volumen, o sea, es un ventrículo que en diástole está sometido a un mayor volumen del que debiera fisiológicamente recibir. ¿Por qué? Porque recibe un volumen de aurícula y encima un volumen anormal de la aorta que podría ser muy grande. Esa sobrecarga de volumen hace que este ventrículo tienda a va a generar un mecanismo compensatorio para tratar de manejarlo. Cuando la insuficiencia valvular es crónica, que es la mayoría, entonces el ventrículo empieza a desarrollar un mecanismo compensatorio que es la hipertrofia excéntrica, empieza a dilatarse. Entonces, como el ventrículo en este paciente está sano, lo que tiene patológica es la válvula aórtica, pero no el ventrículo está sano. Entonces, ese ventrículo se dilata y lo que está haciendo es usar la ley de Frank y Starling. ¿Para qué? Para al estirar el ventrículo mejora la contracción y de esa manera logra manejar esa sobrecarga de volumen sin compromiso hemodinámico, sin que se altere nada, ni el gasto cardíaco, ni la presión, ni nada. ¿Por qué? Porque está echando mano a la ley de Frank y Starling al dilatarse, estirar las fibras del músculo ventricular y por ende mejorar la contracción. Pero ¿qué pasa? Pasan los años y esa dilatación del ventrículo supera un valor límite en el cual funciona la ley de Frank y Starling, que en los libros de fisiología está escrito, es un valor numérico que yo en este momento no lo recuerdo, está escrito en el libro de fisiología. Entonces, cuando este ventrículo se dilata demasiado, supera ese monto, ¿y qué hace el ventrículo? Ya pierde su contractilidad, que hasta ahí la mantenía bien y la usaba perfectamente por la ley de Frank y Starling. Pero cuando se dilata demasiado, pierde la contractilidad. Y entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿Me están oyendo? Pierde la contractilidad. O sea, estamos asistiendo a una insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica. Esa disfunción sistólica va a llevar a bajo gasto, fracción de eyección disminuida, y eso va a llevar a otras cosas que ahorita vemos. ¿Listo? Este es un grupo de insuficiencia cardíaca que se genera por sobrecarga de volumen. Acá tenemos otro, este se genera por sobrecarga de presión. Ejemplo, la hipertensión arterial le genera sobrecarga de presión al ventrículo izquierdo. ¿Eso qué significa? Que el ventrículo tiene dificultad para eyectar sangre hacia la arteria aorta. ¿Por qué? Porque en buen romance hay vasoconstricción de la aorta y todo lo demás, en las arterias del lado izquierdo. Entonces, eso hace que lo obligue a elevar la presión del ventrículo, no solo en sístole, sino también la presión de llenado, y aumenta la presión diastólica final del ventrículo y ocurre lo que narré al inicio, un aumento de presión retrógrado y termina produciendo congestión. Entonces, miren cómo este paciente con hipertensión sistémica severa puede generar por sobrecarga de presión insuficiencia cardíaca congestiva. Esta no era congestiva, esta era de bajo gasto. Que después se convierte en congestiva es correcto, pero inicialmente es de bajo gasto. En cambio, esta de arranque arrancó como congestiva. ¿Cómo estaba la función sistólica de este ventrículo? Normal. Más aún, la sobrecarga de presión hace que este ventrículo se engruese en las paredes. Eso se llama hipertrofia concéntrica. Es un ventrículo Popeye que tiene muy buena fracción de eyección cuando la medimos con la ecocardiografía Doppler. Ya, y eso, porque para eso se ha hipertrofiado, para poder vencer la resistencia que tiene por delante. Pero ¿qué genera eso? Paga un precio, y el precio es aumento de presión diastólica final del ventrículo y hacia atrás congestión. ¿Listo? Ya, estos dos son mecanismos que generan, etiologías que generan insuficiencia cardíaca izquierda por sobrecargas mecánicas de volumen y de presión. ¿Qué ocurre acá? Cualquier cosa que injurie directamente al miocito o bien produce necrosis de músculo cardíaco como el infarto y obviamente es un segmento de músculo del ventrículo que ya no se relaja ni se contrae y más bien es reemplazado por tejido fibroso, que solo es un relleno, porque el tejido fibroso no hace relajación ni contracción. Eso es propio de la célula muscular lisa cardíaca, no de un tejido fibroso. Entonces, al haber necrosis por un infarto de miocardio, de hecho, ese ventrículo pierde su capacidad de relajación y de contracción, incluso se puede dilatar, se remodela,
y hace algo o sea, por dilatación hace falla contráctil y también de relajación. O sea, presenta una disfunción mixta este paciente, pero ¿por qué? Por injuria directa, donde hay pérdida de músculo. El lupus eritematoso sistémico, una enfermedad sistémica del tejido conjuntivo, también es capaz de reemplazar miocitos por tejido fibroso. Por otro lado, hay agentes que agreden al miocito, lo injurian y hacen, no van a destruir miocitos, pero sí hacen que la contractilidad de los miocitos se altere y caiga. Y al caer la contractilidad va a ocurrir parecido a falla cardíaca. ¿Por qué? Por falla contráctil, por disfunción sistólica. ¿Quiénes son esos? El alcohol, o sea, produce miocardiopatía dilatada alcohólica, el cobalto, la doxorubicina y otros antineoplásicos en pacientes que reciben quimioterapia, puede alterar la contractilidad. Infecciones, virus, bacterias son capaces de producir miocarditis virales, miocarditis que van a terminar produciendo afección de contractilidad, tal es así que el cuadro clínico de esas miocarditis suelen ser pacientes febriles que vienen con síndrome de falla cardíaca por emergencia. Y lo que encontramos es esto. Pasemos al tercer grupo. Es insuficiencia cardíaca ya no por sobrecarga mecánica, ya no por injuria directa al miocito, sino acá hay que poner Chagas también, ¿eh? Acá hay que poner parásitos, acá Maspi se olvidó poner el Trypanosoma cruzi genera también esto. Ya. Acá, este es un tercer mecanismo donde lo que ocurre aquí es más bien una dificultad para el llenado, pero no por falla diastólica, sino generalmente son obstrucciones, son dificultades para el llenado de orden mecánico. Es el caso de una estenosis mitral. Si una mitral está severamente estenosada, entonces ahora imaginen en mente un ventrículo. Antes del ventrículo está la aurícula izquierda y entre los dos está una válvula, que es la mitral. Imagínense que esa válvula esté severamente estenosada. ¿Qué quiere decir? Que cuando en diástole debiera abrir para que baje sangre de la aurícula al ventrículo, pues abre casi nada. Entonces la aurícula tiene dificultades para enviar sangre al ventrículo. ¿Y qué hace la aurícula? Aumenta la presión. Y eso retrógradamente genera hipertensión venocapilar y congestión. El cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Ahí, si yo les preguntara cómo está el ventrículo de ese paciente con estenosis mitral severa, ¿tiene falla de contractilidad? No. ¿Tiene falla de relajación el ventrículo? Tampoco. Lo que tiene es dificultades en el llenado, debido a que a una obstrucción mecánica que es de una estenosis mitral severa. De una forma parecida ocurre en el de taponamiento cardíaco y en amiloidosis. La fisiopatología entonces es compleja de la falla cardíaca y debe comprenderse a varios niveles. Entonces el mismo MASPI nos dice que el síndrome de insuficiencia cardíaca, en él vamos a encontrar cambios hemodinámicos, cambios neurohormonales, que son en realidad compensatorios a estos cambios, y cambios celulares, ¿sí? Lo vamos a describir en el transcurso de la clase. Ahora, es importante entender esta curva de asa presión volumen. Aquí tenemos volumen y aquí presión. Este punto, el punto D, corresponde a la apertura de la válvula mitral. ¿Listo? Esta curva está reflejando el llenado del ventrículo. Aquí se abre la mitral y baja sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo. Entonces, esta curva es una curva de llenado ventricular. Y si se dan cuenta, conforme más volumen tiene, o sea, va hacia acá, la presión aumenta. Eso es fisiología, eso se estudia en el libro de fisiología. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más llena, más volumen de llenado tiene el ventrículo izquierdo, aumenta la presión. No es terriblemente que aumente, pero aumenta, así como ven en la curva. ¿Listo? Este punto es cuando la mitral cierra. Entonces, a esta curva se le conoce como precarga.
Esto es la precarga del corazón. En el momento que cierra el punto A, se le conoce como el volumen diastólico final. ¿Por qué? Porque es el volumen que encontramos al fin de la diástole, al fin de diástole. Y si lo vemos en esta otra columna, a nivel de la presión, esto también corresponde a la presión diastólica final. Entonces la A se puede interpretar como volumen diastólico final, si lo leemos acá, o presión diastólica final, si la leemos acá. ¿Listo? Después que cierra acá la mitral, entonces viene la contracción isovolumétrica. Si se dan cuenta, como hay contracción isovolumétrica, la presión está pues subiendo, porque se está contrayendo el músculo. Y es isovolumétrica, por eso es que no se mueve el volumen, pues es el mismo volumen, es una línea recta hacia arriba. Contracción isovolumétrica, primera fase de la sístole. Cuando llega acá, la válvula aórtica se abre. Y al momento de abrir empieza la expulsión de sangre. Como ven, una vez que empieza la expulsión de sangre, el volumen dentro del ventrículo empieza a caer, ¿no? Porque este es volumen, entonces hacia acá aumenta el volumen, hacia la izquierda cae. Entonces aquí se abre la válvula aórtica y el volumen dentro del ventrículo empieza a caer. Esto es conocido como el volumen latido. ¿Por qué? Porque es el volumen que eyecta el ventrículo en cada latido, ¿sí? El volumen latido. Este punto es conocido como el fin de sístole. Este punto, el fin de diástole. Si yo resto el volumen que hay en fin de diástole, o sea, acá imaginemos 100, y le resto el volumen que hay en fin de sístole como expulsado, el volumen se ha reducido. Al finalizar la diástole, el ventrículo tenía 100 mililitros. Al finalizar la eyección, la expulsión, tiene, vamos a decir, 60 mililitros. Entonces, si yo le resto el volumen de fin de diástole al volumen de fin de sístole, a 100 le restamos 60, me queda 40, entonces esos 40 sería el volumen latido. Entonces el volumen latido está determinado por la resta del volumen de fin de diástole y le restamos el volumen de fin de sístole y nos queda el volumen latido. Bien, entonces este es el volumen latido o de expulsión, que lo normal se afirma que es alrededor de 70 centímetros cúbicos. Esto que ven acá, que era la contracción isovolumétrica, esto es la poscarga. Hemodinámicamente esto es poscarga. Esto es precarga. Poscarga, volumen latido. Esta curva oblicua recta que la ven aquí arriba está representando la contractilidad del ventrículo. ¿Listo? Acá cierra la válvula aórtica y empieza la primera fase de la diástole, que es la relajación isovolumétrica. Aquí se abre la válvula mitral y empieza el llenado ventricular, que es la precarga. Poscarga, volumen latido. ¿Listo? Aquí nos muestran de que si la contractilidad no se modificara, conforme más volumen de llenado tenga el ventrículo izquierdo, obviamente la poscarga es mayor. Como ven, a mayor volumen, mayor poscarga. A mayor volumen de llenado del ventrículo, va aumentando la presión de fin de diástole. Eso es fisiología. Aquí tenemos lo mismo, el asa presión-volumen. Entonces, aquí abre la válvula mitral, llenado ventricular, precarga, fin de la diástole, volumen diastólico final o presión diastólica final. Contracción isovolumétrica, poscarga, apertura de válvula aórtica, volumen latido, que es la expulsión de sangre, volumen de fin de sístole, relajación isovolumétrica, apertura de la mitral, precarga, poscarga, volumen latido. Y lo que les dije aquí, el volumen latido es igual a restar esto de esto, y te queda el volumen. Entonces,
El gasto cardíaco está determinado por el volumen latido multiplicado por la frecuencia cardíaca. Y el volumen latido, a su vez, es la diferencia entre el volumen diastólico final y el sistólico final, lo que ya les he explicado, ¿no?, en la gráfica. Por otro lado, el volumen latido está determinado básicamente por tres determinantes, que son la contractilidad, la poscarga y la precarga. Entonces ya estamos entendiendo esos términos en los gráficos, ¿verdad? El volumen latido va a estar determinado por la contractilidad, la poscarga y la precarga. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier cambio que hagamos en alguno de ellos, o bien aumenta el volumen latido o bien lo disminuye. ¿Y qué importancia tiene? Que el volumen latido es parte de la ecuación del gasto cardíaco. Si el volumen latido cae, cae el gasto, obvio, ¿sí? Ya. La contractilidad es la propiedad que permite cambios en la fuerza de contracción por factores químicos u hormonales. Así lo define el libro de fisiopatología. La contractilidad es la propiedad que permite cambios en la fuerza de contracción por factores químicos u hormonales. La precarga, acuérdense, era esa curva de abajo, ¿no?, del llenado ventricular. La precarga es el estrés parietal del ventrículo al final de la diástole, o sea, el estiramiento de las fibras antes de la contracción, y viene a estar representado o determinado por el volumen diastólico final o la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, la precarga, en buen romance, viene a ser esto. La poscarga es el estrés parietal del ventrículo durante la contracción, o sea, la fuerza que debe rebasar el ventrículo para poder expulsar su contenido. Acuérdense que la poscarga era esa línea vertical en la gráfica, en el asa presión-volumen, esa línea vertical que corresponde a la contracción isovolumétrica. Entonces, la poscarga es la contracción isovolumétrica y es el estrés parietal del ventrículo durante la contracción, o sea, la fuerza que debe rebasar para expulsar su contenido. Y de forma clínica, ¿quién nos representa la poscarga? La presión sistólica del ventrículo, que esto hemodinámicamente significa la presión arterial sistólica, si es que no hay una estenosis de por medio de la válvula aórtica, por ejemplo, que altere esto, ¿no? Asumimos la válvula normal, entonces la poscarga está representada por la presión sistólica del ventrículo, en buen romance, por la presión arterial, en su valor sistólico, o sea, la presión sistólica. ¿Listo? Entonces, precarga, presión diastólica final, poscarga, presión sistólica del paciente. Aquí Lili nos pone un bonito gráfico donde nos pone que el volumen latido tiene tres determinantes. Por un lado, la contractilidad. Si aumenta la contractilidad, miren, aquí hay un signo de más, aumenta la contractilidad, aumenta el volumen. Si disminuye la contractilidad, va a disminuir el volumen. Si la precarga aumenta, ¿cuál era la precarga? El llenado ventricular, esa curva de abajo. Si la precarga aumenta, aumenta el volumen latido. Si la precarga disminuyera, disminuye el volumen latido. Si la poscarga aumenta, es al revés de las otras. Si la poscarga, esta línea vertical, ¿no?, la contracción isovolumétrica, si esa poscarga aumenta, más bien disminuye el volumen latido, ¿sí? Y ya sabemos que el volumen latido multiplicado por la frecuencia cardíaca determinan el gasto cardíaco. Entonces, a mayor volumen latido, mayor gasto cardíaco. A menor volumen latido, caída del gasto. A una mayor frecuencia cardíaca, un mejor gasto, mayor gasto. Una disminución de frecuencia cardíaca, caída de gasto. Interrelaciones presión-volumen. Aquí tenemos entonces la precarga, la poscarga, el volumen latido, y esto la contractilidad. La línea continua viene a ser un asa presión-volumen de un ventrículo normal. Entonces, fisiológicamente, esta es su precarga, su poscarga, su volumen latido, su contractilidad. Aquí nos están dibujando, nos pone más pi, ¿qué pasaría si aumenta la precarga? Entonces, la línea punteada, como pueden ver, supera
la precarga normal. Aquí hay un aumento de precarga. Como pueden ver, al aumentar la precarga está aumentando la presión diastólica final del ventrículo y eso ya nos puede dar congestión a nivel pulmonar. Luego, esta es la poscarga. ¿Y qué ha pasado con el volumen latido? Miren cómo ha aumentado, porque el volumen latido, corresponde a esta precarga. Normalmente el volumen latido normal era que correspondía a esta precarga. Lo que estamos viendo acá es que si aumentamos la precarga, aumenta el volumen latido. Eso lo hemos visto en el gráfico anterior, ¿sí? Ahora, aquí tenemos que lo que aquí se llama... acá. Aquí lo que tenemos es que si esta es la curva normal, la línea continua, miren lo que está ocurriendo acá con la línea discontinua. Aquí está aumentando la poscarga, ¿sí? Ha aumentado, ha superado este valor. ¿Y qué ocurre cuando aumenta la poscarga? Como pueden ver, el volumen latido disminuye. De ser el normal, ha disminuido por aumento de poscarga. Entonces, el aumento de poscarga disminuye el volumen latido. El aumento de precarga aumenta el volumen latido. Y esto es, ¿qué pasa si la contractilidad se modifica? Si aumentamos la contractilidad hacia acá, porque le administramos un dopamina, noradrenalina al paciente que se está chocando, entonces le aumentamos la contractilidad y lo que estamos haciendo es, obviamente, aumentando el volumen latido y por ende el gasto cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces aquí tienen qué cosas ocurren con la presión-volumen respecto a modificaciones de poscarga, precarga, contractilidad. Si aquí tenemos una contractilidad que no se mueve y una poscarga que tampoco se mueve, y lo que acá se está moviendo es la precarga, pueden ver que a mayor aumento de precarga va a ser cada vez mayor el volumen latido. Aquí más bien lo que se modifica es la poscarga, no las otras dos. Entonces aquí podemos ver que a un aumento de poscarga, menor volumen latido. Mayor aumento de poscarga, menor volumen latido. Y aquí podemos ver simplemente que la contractilidad, si se va hacia arriba a la izquierda, o sea, aumentamos la fuerza de contracción, obviamente el volumen latido mejora. ¿Qué es disfunción sistólica? La disfunción sistólica es la anomalía del vaciamiento ventricular, ya sea por compromiso de la contractilidad o ya sea por aumento de la poscarga, lo cual ocurre en una sobrecarga de presión al ventrículo de tipo crónico, ¿sí? Esto ya se entiende mejor, ¿verdad? Que hemos visto las gráficas. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la disfunción sistólica puede ser porque cae la contractilidad, esa curva oblicua se cae hacia abajo, el volumen cae, o porque aumenta esa curva recta hacia arriba, la poscarga, y también hay una anomalía, ¿sí? Produce disminución del volumen latido y por ende del gasto cardíaco. La fracción de eyección es la fracción del volumen diastólico final expulsada del ventrículo durante cada contracción sistólica. Matemáticamente viene a ser el volumen latido dividido sobre el volumen diastólico final y expresado en porcentaje, se multiplica por 100. El volumen sistólico final del ventrículo depende de la contractilidad y de la poscarga. Aumenta y más el volumen añadido en la siguiente diástole termina elevando la presión diastólica final, y dado que la curva de rendimiento ventricular de Frank y Starling está en falla cardíaca, no eleva significativamente el volumen, produciéndose más bien congestión pulmonar. Esto es una explicación teórica de lo que les dije al inicio de la clase. O sea, ¿qué pasa cuando hay disfunción sistólica? Cuando hay disfunción sistólica, puede ocurrir cualquiera de estas dos cosas. O bien, no, entonces creo que viene la gráfica después, porque esos otros gráficos nos van a confundir. Acá está. Antes de seguir, ahorita explico eso, viene una gráfica a explicarlo.
esta es una curva de rendimiento de Frank y Starling. Esto ocurre en un miocardio normal. En cambio, cuando el paciente está en falla cardíaca, cuando su músculo está enfermo, está en falla, entonces la curva ya no es esta. La curva cae así, hacia abajo. ¿Y eso qué significa? Que acá tenemos la presión diastólica final y aquí el volumen latido o gasto cardíaco. Entonces, en una curva normal, si yo aumento la presión diastólica final, el volumen latido aumenta y el gasto mejora. Esa es la curva normal. Cualquier ventrículo sano hace eso. A mayor volumen de llenado, o sea, aumento del volumen diastólico final del ventrículo, mejora el volumen latido. Y eso lo hemos visto en la curva, pues, ¿no? Cuando esta curva se prolonga, el volumen también se prolonga. En cambio, eso no va a ocurrir en un ventrículo que esté en falla cardíaca. Por más que aumente, como pueden ver acá, está aumentando, está yendo a la derecha. El volumen diastólico final está aumentando, sin embargo, no aumenta el volumen latido. ¿Por qué? Porque esta es la curva de rendimiento de un músculo en falla cardíaca. Entonces, eso que vemos en las curvas de asa, presión, volumen, que uno diría, entonces con esto se compensa, es relativo, porque si el músculo de ese paciente ya está con este tipo de curva, es muy poco lo que vamos a obtener. Y al seguir aumentando el volumen, lo único que vamos a hacer es encharcarlo al paciente, porque lo que se va a producir es un edema agudo de pulmón por congestión del lado izquierdo. A ver, ¿qué nos dice aquí Maspin? En la disfunción sistólica, el organismo, en la falla sistólica hay una caída de la fracción de la fracción de eyección, hay caída de gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque, a ver, veamos acá. Esta línea continua es el ventrículo normal. En la disfunción sistólica, en este ejemplo, está ocurriendo por falla contráctil. O sea, esta línea que es la contractilidad ha caído, ¿verdad? Está por debajo de lo normal. Al caer la función contráctil, ¿qué pasa con el volumen latido? Disminuye. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye. Entonces, al disminuir ese gasto cardíaco, el organismo va a tratar de echar mano a mecanismos compensatorios que vamos a ver, y podría intentar recuperar este volumen y gasto cardíaco. ¿Cómo? Aumentando la precarga. Entonces, aumentaría hacia acá. ¿Para qué? Para restituir el volumen latido, ya que esta línea continua viene a ser lo que aquí, el resultado patológico de la falla sistólica del ventrículo. Entonces, pero si se dan cuenta, para que no aumente la presión diastólica final, tendría que haber una gran distensibilidad del ventrículo para que esta línea caiga hacia abajo. Y eso pues no ocurre. Esto es bien teórico. Esto en la práctica no ocurre. ¿Por qué? Porque el paciente con disfunción sistólica tiene ya un ventrículo venido a menos y es difícil que ocurra esto. Lo que va a pasar es esto, que aumenta la precarga con un alto precio de aumento de la presión diastólica final, y si bien es cierto, mejora el volumen latido, pero ha aumentado la presión diastólica final, y esto genera aumento de presión en la aurícula izquierda, veno capilar pulmonar, disnea, crépitos, insuficiencia cardíaca izquierda congestiva. Esto es lo que ocurre. Esto es un estado ideal que no ocurre. ¿Qué más hace el organismo, o podría hacer el organismo en un intento de corregir esto? Esto ya lo hace el médico, ¿no? O sea, tú ves que está en falla cardíaca por falla sistólica y le puedes administrar algún inotrópico positivo. El inotrópico positivo va a hacer que esta línea se desplace hacia allá y el volumen latido que había caído en la falla cardíaca, obviamente se recupera y mejora y se restituye el gasto cardíaco y la presión. ¿Listo? Entonces estos son mecanismos compensatorios que podría echar mano el organismo frente a una disfunción sistólica. Este es bien académico, no es real. Ya, la disfunción diastólica. La disfunción diastólica es la anomalía de la relajación del ventrículo en diástole. Entonces, aquí lo que va a ocurrir
Eso lo pueden leer después con calma. Acá lo que me interesa es que entiendan la idea. Eso que está ahí en texto es esto. De frente expliquémoslo. ¿Qué pasa cuando hay disfunción diastólica? El problema en la disfunción diastólica es de que es lo que puede pasar cuando vamos a viajar y tenemos una maleta de un tamaño X, ¿sí? Y de pronto tenemos mucho equipaje, mucha ropa, cosas llevando, y intentamos pues, llevarla, no queremos dejar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Acaso no la llenamos a full la maleta y apretamos para correr el cierre? Ya, eso mismo está ocurriendo en una disfunción diastólica. Hay problemas de llenado, así como tenemos problemas de llenar la maleta porque hay un exceso de ropa, aquí el ventrículo tiene problemas para llenarse en diástole. ¿Por qué? Porque generalmente son problemas de un ventrículo grueso, rígido, hipertrófico o simplemente una cavidad ventricular con un aumento de la presión intraventricular secundario a hipertensión arterial sistémica severa, secundario a una hipertensión, perdón, a una estenosis de válvula aórtica severa. Entonces, todo eso que significa sobrecarga de presión hace que aumente la presión dentro del ventrículo, no solo en sístole, para vencer esas resistencias patológicas que tiene en la válvula estenosada o la hipertensión arterial, que es vasoconstricción, sino además al fin de la diástole. Entonces, lo que hace es que producto de todo eso, esta curva en línea continua, que era la normal, se convierte en esta en línea punteada y como pueden ver, la curva se desplaza hacia arriba y algo a la izquierda, de tal manera que se consigue menor volumen de llenado, porque esto era el volumen de llenado normal. Acá no logramos llenar todo, llena menos, sin embargo, a una mayor presión de fin de diástole, de llenado. Y esto es lo que genera la congestión, la disnea y los crépitos, ¿sí? Pero esto ocurre de arranque. ¿Por qué? Porque la curva hace este desplazamiento. Entonces aquí la madre del cordero de la falla cardíaca en este paciente es el aumento de la presión diastólica final del ventrículo, porque por un problema de relajación del ventrículo, ¿sí? Y si se dan cuenta, el volumen latido cae un poquito también. ¿Por qué? Porque como hay dificultades para relajarse, el volumen de fin de diástole ha disminuido, ¿no? Y entonces eso significa que el volumen latido cae un poquito. Ya está. Entonces, la disfunción diastólica se puede presentar en cualquier enfermedad que, por un lado, disminuya la relajación, que es un proceso inicial y activo. A ver, ¿qué está diciendo? ¿Qué se está diciendo ahí? Acuérdense de fisiología que cuando el ventrículo inicia la diástole, la parte inicial es un proceso activo con inversión de ATP. ¿Para qué? Para que el calcio que salió hacia el citosol en el interior de la célula muscular lisa, tiene que ser reabsorbido al retículo sarcoplásmico y otra parte del externado. Y para eso requiere ATP. Entonces, la parte inicial de la relajación ventricular no es un fenómeno pasivo. El fenómeno pasivo viene después, pero la parte inicial de la diástole es activa, es un fenómeno activo. ¿Y eso qué significa? Y esa parte de la relajación es la que se compromete cuando hay disfunción diastólica. Entonces, si hay un compromiso de esa parte por disminución de ATP, ejemplo de esto puede ser un paciente con angina de pecho. Un paciente con angina de pecho hace isquemia, ¿no es cierto? Hemos visto eso, al hacer isquemia, y vimos que ya no, mientras está con el dolor encima, por una molécula de glucosa no sintetiza 33 ATP, solo 3, perdón, 38, sí, solo 3. Entonces, eso significa que hay una disfunción diastólica en ese paciente. Puede haber, por eso el paciente con angina o infarto puede referir disnea, ¿no? Y podría ser por disfunción diastólica. Ahora, también si ocurre una disminución de la recuperación elástica, también se genera la disfunción diastólica, ¿no? Eso es lo que viene después, que eso ya es pasivo, ¿no? Eso ya es por problema del músculo.
Y también si se incrementa la rigidez del ventrículo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se vuelve un ventrículo Popeye en respuesta a sobrecargas de presión. O sea, es un ventrículo de paredes gruesas, por ende rígido, tiene dificultades para relajarse. Este es un paciente que tiene problemas a nivel de la parte elástica del músculo. Podría ser por alguna patología que esté generando compromiso de repente de esa parte del músculo. Y esta puede ser, como les dije, por una isquemia, ¿no? La hipertensión arterial puede cambiar los tres parámetros y es una forma como la hipertensión arterial inicialmente nos va a generar falla diastólica. La isquemia del miocardio disminuye la relajación, ya hemos mencionado eso. Asa de presión-volumen en la disfunción sistólica y en la disfunción diastólica. Esta es la diferencia fisiopatológica entre ellas. En la falla sistólica, lo que hay es, como pueden ver, esta es la contractilidad normal. Cuando hay una falla sistólica es porque ha caído la contractilidad. La única excepción a esa falla sistólica es cuando hay aumento de poscarga. Hemos visto eso, ¿sí? Ya. Pero exceptuando eso, que son los menos casos, la gran mayoría de casos que hacen disfunción sistólica son por caída de contractilidad. Como ven acá, ha caído la contractilidad respecto a la normal. Al caer la contractilidad, ¿qué pasa con el volumen latido? Disminuye. Pues. El volumen latido de acá era mayor al que hay acá. Esto es entonces una disfunción sistólica. Si cae el volumen latido, cae el gasto, porque vimos que el gasto era volumen por frecuencia cardíaca. Si cae el gasto cardíaco, cae la presión. Y si cae la presión, se activan mecanismos compensatorios que vamos a ver luego, y que intentando recuperar la presión, pero que en realidad perpetúan la falla cardíaca. Esto, en cambio, entonces, este paciente inicialmente lo que hace es un bajo gasto, manifestaciones clínicas de bajo gasto. Y compensatoriamente, porque se activa el sistema simpático y el hormonal, el renina-angiotensina, aldosterona y otros, pero básicamente esos dos, es que lo que va a haber es un intento de recuperar este volumen latido, pero a expensas de aumentar la presión diastólica final, y eso termina generando congestión. Entonces, un paciente con disfunción sistólica inicia su cuadro clínico con bajo gasto y después de unos días se añade congestión y termina como insuficiencia cardíaca también congestiva. Esta es una disfunción diastólica. Acá lo que ocurre es un ventrículo Popeye de repente, de paredes gruesas, rígido, tiene dificultades para relajarse, entonces la curva del asa presión-volumen de inmediato se desplaza hacia arriba y a la izquierda, de tal manera que de inicio, de arranque, hay un aumento de la presión diastólica final del ventrículo y eso lleva a hipertensión venocapilar pulmonar hacia atrás, disnea, crépitos, congestión, insuficiencia cardíaca izquierda congestiva por este mecanismo en la disfunción diastólica. En la disfunción sistólica, caída de contractilidad, lo primero que hay es insuficiencia cardíaca de bajo gasto. Al inicio no hay congestión, hay solo insuficiencia cardíaca de bajo gasto. Se activan el renina, angiotensina, aldosterona, el sistema simpático, y entonces aumenta acá la presión diastólica final y genera también congestión. O sea, al final los dos vienen con congestión, pero este primero tuvo bajo gasto. Aquí Lili nos pone las... esto es bien didáctico. A ver. Aquí nos pone la fracción de eyección disminuida, o sea, disfunción sistólica. ¿En qué casos puede ocurrir? Por caída de la contractilidad, como hemos venido viendo en las gráficas, y pocas veces, pero ocurre por aumento de poscarga. Generalmente es por compromiso de contractilidad. Y ya, por compromiso de contractilidad. Y en este caso nos pone ejemplos de una arteriopatía coronaria, o sea, injuria directa, sobrecarga crónica de volumen, o sea, sobrecarga mecánica, o una miocardiopatía dilatada.
nos ha puesto ejemplos que pueden llevar a falla contráctil, fracción de eyección disminuida, por ende disfunción sistólica. Y aquí nos ha puesto el otro ejemplo en el cual también podría haber fracción de eyección disminuida, que es cuando aumenta la poscarga. ¿Y cuándo aumenta? Eso aumenta cuando hay estenosis severa de la válvula aórtica o una hipertensión arterial sistémica no controlada severa también. Entonces, esto tiene que ser casos bien severos. ¿Para qué? Para que ese aumento de la poscarga, que es esa línea vertical, termine disminuyendo tanto el volumen latido que entonces caiga el gasto cardíaco y por ende una fracción de eyección disminuida. ¿De acuerdo? Entonces son dos vertientes que pueden llevar a fracción de eyección disminuida o disfunción sistólica. Y a través de ese mecanismo, insuficiencia cardíaca. En cambio, aquí tenemos el otro tipo de insuficiencia cardíaca, que es fracción de eyección conservada. En este caso, se debe a disfunción diastólica. Es esa curva que de inmediato sube hacia arriba a la izquierda, esa, por aumento de presión diastólica final. ¿Y eso por qué? Por problemas de relajación, ya sea en la fase activa, en la fase pasiva, que sea por elasticidad, o ya sea por rigidez en las paredes del ventrículo. Entonces nos dice, esto se ocurre en estos casos de compromiso del llenado diastólico, como en la hipertrofia ventricular izquierda se está refiriendo a la concéntrica, al músculo al ventrículo Popeye, o en la miocardiopatía restrictiva, o en una fibrosis del miocardio, o en una isquemia miocárdica transitoria, porque ya hemos visto que se altera la parte inicial de la relajación del ventrículo, o por constricción o taponamiento pericárdico. O sea, cualquier cosa que compromete el llenado podría generar esto. Esto es lo que actualmente se conoce como insuficiencia cardíaca. Está bien, por fracción de eyección disminuida, y esta es preservada. A partir del 2018 se ha incorporado un término, un ítem intermedio entre estos dos, que es con fracción de eyección media. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahorita, para estar actualizados. Justo es esto. Esta es una gráfica del 2016 que se presentó en las guías sobre falla cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología y que se mantiene vigente y que los norteamericanos también aceptan y usan. Entonces, esta es la moderna, digamos, definición de insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección, reducida en rango medio o conservada. Aquí nos pone los criterios clínicos, aquí la fracción de eyección y aquí otros elementos adicionales. Esto es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Se dice que está reducida por debajo del 40%. Se dice que es insuficiencia cardíaca de fracción de eyección conservada. Se dice que es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada cuando la fracción de eyección es mayor del 50%, y si está entre el 40 y el 49% es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección en rango medio. ¿Listo? Esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida viene a ser la que corresponde a lo que hemos hablado durante la clase como insuficiencia cardíaca de bajo gasto, insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica. Esta es una insuficiencia cardíaca generalmente asociada a ventrículos dilatados, ya sea por sobrecargas de volumen, por insuficiencias valvulares, o ya sea por patologías de fondo que dilatan, como una miocardiopatía dilatada chagásica, alcohólica, como por ejemplo una miocardiopatía dilatada isquémica secundaria a un infarto o miocardio. Ese tipo de ventrículos van a dar una fracción de eyección reducida y manifestaciones de falla cardíaca, que son los síntomas y signos que van a estudiar en semiología en este semestre. Ahora, si se dan cuenta, estos mismos síntomas y signos, exactamente los mismos, también están presentes en este grupo. Entonces uno diría, ¿cómo voy a distinguirlos?
Obvio, la respuesta fácil es a través de la fracción de eyección, pero esta es una respuesta fácil para el primer mundo donde se han publicado pues las guías y hecho los estudios, ¿no? Europa. No pues para el tercer mundo que somos nosotros, o no sé, ahora no seremos ya el sexto mundo como vamos. Entonces, para nosotros contar con un ecocardiógrafo Doppler con capacidad de hacer este cálculo y con el cardiólogo disponible para hacer esto, es un lujo en el país. Eso solo está al alcance de los, digamos, hospitales, clínicas o peruanos que tienen pues determinados seguros que los cubren o dinero que puedan pagar esto y que viven pues en ciudades como la nuestra. Pero el Perú, bueno, es eso, jóvenes. El Perú, hay un Perú profundo que existe y no lo podemos obviar. Entonces, ustedes se tienen que preparar no solo para ejercer en un primer mundo, si es que finalmente quieren ejercer allá, sino se tienen que preparar para ejercer en este mundo, en el nuestro. Entonces, ¿qué significa? Claro, con la fracción de eyección se le pide al el cardiólogo da este informe y punto, ya tienes ya en qué grupo está y de acuerdo a eso escoges el tratamiento a dar. Pero si no tienes esto, ¿qué vas a hacer? No le vas a decir al paciente y a Diosito que te está mirando arriba, yo no tengo la culpa, pues, no hay cardiólogo, no hay ecógrafo. No podemos hacer eso, somos médicos. Y así no seas cardiólogo, tú tienes que enfrentar pacientes con síndrome de insuficiencia cardíaca y tienes que aprender a manejarlos. Entonces, lo primero que tienes que aprender es a clasificarlos, en qué grupo están. ¿Cómo podrías hacer un aproximado a esto? Con la clase de hoy día. Por eso entonces ahora vuelvo o mejor dicho, hago las sinonimias, ¿sí? No sinonimias, sino las correspondencias. Acá, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es la que la ecocardiografía arroja una fracción mayor del 50%, ya, generalmente va a ocurrir ¿en quién? En el paciente que tiene entonces un ventrículo con disfunción sistólica, generalmente con, perdón, no, sistólica es este. Este tiene una función contráctil preservada, por eso la fracción está preservada. Su función contráctil está preservada. ¿Eso qué quiere decir? Que no es un ventrículo dilatado. Al contrario, es probable que sea un ventrículo Popeye engrosado en sus paredes. Es un ventrículo que lo que tiene es una disfunción diastólica, ya sea por ese aumento de rigidez por paredes gruesas, ya sea porque tiene una sobrecarga de presión que está dificultando la relajación del ventrículo en diástole. O sea, esto es propio de estenosis aórtica severa, de hipertensión arterial sistémica severa, a diferencia de que eran insuficiencias valvulares, miocardiopatías dilatadas. No, este es una miocardiopatía hipertrófica concéntrica, este es hipertensión arterial sistémica, estenosis aórtica severa. Entonces, este es un ventrículo que si está alterado es porque está engrosado en sus paredes. Un ventrículo Popeye, ¿qué hace? Es rígido, tiene dificultades para relajarse y acá lo que se provoca es un aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, disnea, crépitos, ortognia, disnea paroxística nocturna, insuficiencia cardíaca izquierda congestiva de arranque. ¿En quién? En un paciente con fracción de eyección preservada. Aquí es el paciente que tiene el gasto cardíaco preservado, normal, gasto cardíaco normal. Aquí no hay caída de gasto, no hay clínica de bajo gasto, ¿sí? En cambio acá hay bajo gasto, hay clínica de bajo gasto. Y después ese bajo gasto produce hipotensión, estimula al sistema simpático y al renina-angiotensina y entonces aumenta recién la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y recién viene la disnea a los crépitos. Inicialmente arranca con bajo gasto. ¿Y qué es clínica de bajo gasto? Es tendencia a la hipotensión arterial, taquicardia importante, es somnolencia, es fatiga, es frialdad y palidez distales o cianosis distal periférica,
es oliguria, eso es bajo gasto. Aquí no hay nada de eso. Acá de frente, disnea, crépitos, disnea paroxística nocturna, ortomnia. ¿Listo? Y aquí lo que nos dice es, estos son criterios para el diagnóstico, donde en estos pacientes que tenemos duda que pueda ser una falla, ¿por qué? Porque no encontramos dilatación en la placa de radiografía de tórax que hay en cualquier sitio para tomarla. No encontramos dilatación en signos de crecimiento de repente en un electrocardiograma, pero básicamente es la placa. No, en el examen físico no encontramos ese desplazamiento del choque de punta lateral como aprendimos en el semestre pasado. No encontramos evidencia de dilatación. Entonces, en este paciente nos entra duda si la disnea, la congestión, los crépitos son por falla cardíaca. ¿Qué deberíamos hacer? Dosar péptidos natriuréticos en sangre y tendrían que estar elevados, hay valores ya establecidos, con lo cual nos valemos. Y obviamente si se le pudo hacer una fracción de eyección, nos va a dar esto y nos va a mostrar, como dice acá, la enfermedad estructural relevante cardíaca, que es la hipertrofia ventricular izquierda, hipertrófica, o sea, concéntrica o un crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Listo? En cambio acá es ocioso pedir péptido natriurético a este paciente. ¿Por qué? Porque aquí con solo tener evidencia de la dilatación a través del examen físico o una placa de tórax, o simplemente ya con la fracción de eyección, por gusto pedimos esto. Acá sí. ¿Y qué cosa es este grupo? Este grupo está todavía en permanente estudio, se afirman muchas cosas, todavía falta por dilucidar. En mi opinión, acá está metida a esos pacientes que hacen disminución del volumen latido, pero no como este, porque acá el volumen latido era evidentemente bajo, sino esta es una ligera disminución del volumen latido, no como acá que es por falla contraste, sino este para mí es ese que hay aumento de pulscarga. Entonces, en este grupo deben estar presentes los hipertensos muy severos, los estenóticos de válvula aórtica muy severos, y por eso es que se encuentra esto y se encuentra esto. Esa es mi opinión, pero está todavía mucho por dilucidarse sobre eso. Bien, jóvenes, entonces, este tema de la falla de la insuficiencia cardíaca izquierda es el que hemos desarrollado hoy. ¿Cuándo nos toca? El miércoles, ¿no? El miércoles desarrollamos, sí, perfecto, desarrollamos lo de la falla derecha e hipertensión, no, lo de la falla derecha. Y el jueves ya el tema de la hipertensión. Miren, yo sé que ahorita, bueno, creo saber que ahorita todos ustedes, o la gran mayoría, están con un sinsabor, algo así como, pucha, no se le ha entendido. Ya, es que esto es bien difícil explicar y bien difícil entender. Cuando lean los libros, obviamente ayudan si el libro es didáctico. A veces no son tan didácticos los libros, nos confunden más. Es, como han visto, tiene varias aristas, varios enfoques, y más nos confunden las guías, porque las guías actualizadas encima de que ya es complejo, lo hacen más complejo porque ponen más cosas como este cuadro, por ejemplo, esta clasificación, que es la que deben manejar, porque tenemos que estar actualizados. Sin embargo, en forma práctica, como se han dado cuenta, es importante entender estas curvas de asa, presión, volumen, son importantes, porque de entender esto es que uno puede defenderse frente al paciente en concreto y entender esto, ¿sí? Leyendo lo que está al pie de cada gráfica de estas, van a entenderlo. Acá está escrito. Ahí está escrito, léanlo. Tratando de hacer una recapitulación, vamos al
A ver, vamos a la primera diapositiva, que prácticamente es el resumen de la clase. Entonces, ahora van a entender mejor esto que les dije al inicio, lo recapitularemos en los 7 minutos que nos quedan. La insuficiencia cardíaca, entonces, puede ser por falla contráctil. Y cuando hay falla contráctil, o funcional, podría ser por aumento de poscarga. ¿Sí? ¿En quién hay falla contráctil? En ventrículos generalmente dilatados, ya sea porque han sido injuriados directamente, miocardiopatía chagásica, miocardiopatía alcohólica, miocardiopatía isquémica secundaria a un infarto agudo de miocardio, o ya sea ventrículos dilatados después de años. Por años esos pacientes no tienen ningún problema, hasta que superan la ley de Frank y Starling, la sobrecarga de volumen por su insuficiencia valvular, aórtica o mitral, y entonces, ¿qué hace ese ventrículo? Se dilata demasiado y hace falla contráctil. Entonces, como ven, aquí están los ventrículos dilatados por diferentes mecanismos, sea injuria directa, sea sobrecarga de volumen. Entonces, ese ventrículo dilatado lo que hace es, esa línea oblicua que estaba así puesta en la gráfica de asa presión-volumen, cae, y al caer, el volumen latido cae. El gasto cardíaco es igual a volumen latido por frecuencia cardíaca. Si cae el volumen, cae el gasto. Si cae el gasto cardíaco, cae la presión. ¿Por qué? Porque presión arterial, la presión es volumen por resistencia. Entonces, la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular total, o periférica total. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cae la presión. Si cae la presión, ¿qué pasa? Se activan los varoreceptores que hay en carótida, aurícula, en aorta y algunos otros lugares, son varoreceptores, detectan la caída de presión, envían esa información al cerebro, el cerebro codifica y envía orden a las suprarrenales para que sinteticen en gran cantidad catecolaminas, concretamente noradrenalina, y la liberen al torrente sanguíneo. La noradrenalina en el torrente sanguíneo en este paciente, ¿qué hace? De inmediato, antes, como acá, vamos a un paréntesis, como acá dije que cae el gasto cardíaco, entonces cae la presión. Entonces, manifestaciones clínicas de bajo gasto en insuficiencia cardíaca son tendencia a hipotensión arterial, es un paciente que manejaba 120-70, ahora viene con 90-60. Taquicardia, tienen taquicardias importantes, más de 110, 120 por minuto. Y signos de hipoperfusión de todos los órganos o tejidos. A nivel cerebral, somnolencia. A nivel de la piel, frialdad y palidez distales o incluso cianosis periférica. A nivel del músculo esquelético, fatiga. Es un paciente que siente como si hubiera jugado un partido de fútbol y no ha hecho nada. Está sentado y siente los músculos. ¿Por qué? Porque hay hipoperfusión. Pues. A nivel mesentérica puede haber dispepsia. Si es una falla cardíaca crónica de este tipo, puede llegar a caquexia cardíaca. A nivel renal hay oliguria, entonces empieza con oliguria, puede llegar a oliguanuria, anuria, incluso insuficiencia renal aguda con elevación de creatinina y urea. Corriges la falla cardíaca y no tiene falla renal, fue una prerrenal, o sea, se compensa, ¿listo? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el cuadro clínico de este paciente inicialmente es bajo gasto cardíaco, pero como hubo caída de presión, se activó el sistema simpático y ya lo acabo de referir, las suprarrenales se liberan en gran cantidad al torrente sanguíneo y ¿qué hacen las suprarrenales? Aumentan la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca, y aumentan también la noradrenalina, perdón, y ¿qué hace también? Provocan venoconstricción con aumento de precarga y producen también vasoconstricción arteriolar con aumento de postcarga. Y mediante ese mecanismo logran aumentar el volumen latido por aumento de precarga, por ejemplo, pero con un aumento de presión diastólica final que termina añadiendo al bajo gasto con el que empezó, ahora se añade congestión. La congestión izquierda es disnea, crépitos, ortopnia, disnea paroxística nocturna. ¿Listo? Ya. Ahora, todo eso lo vamos a desarrollar en la siguiente clase. ¿Ya? O sea, todo esto que mencionamos. Entonces, esto es ese tipo de paciente.
Este es el otro, este es el paciente Popeye, que está sometido a sobrecarga de presión, de arranque presión diastólica final elevada del ventrículo izquierdo, o sea, la curva asa presión-volumen sube hacia arriba a la izquierda y de arranque da disnea, crépitos, o sea, congestión pulmonar. Acá no hay bajo gasto, está preservado el gasto, por ende la fracción de eyección preservada. Acá la fracción de eyección disminuida. En este grupo de preservada es en el que si la estenosis de válvula aórtica es demasiado severa y por ya largo tiempo y la hipertensión arterial lo propio, es que podrían aumentar a tal grado la poscarga que también disminuyen el volumen latido. Entonces el gasto cardíaco cae, pero no cae como este cae un montón, este cae un poquito. Entonces esta viene a ser en este grupo puede estar la fracción de eyección en rango medio, pero básicamente es la fracción de eyección conservada, preservada, ¿listo? Y este es un grupo que es diferente, no tiene que ver con ellos. ¿Por qué? Porque acá no está en falla el corazón no está injuriado directamente por alguna noxa, etc. No, es un corazón sano, pero que gracias a que ha aumentado el trabajo de producir, aumentando su gasto cardíaco de forma crónica y permanente, o sea, permanente, es que entra en falla. ¿Listo? Creo que en alguna de las láminas del accidente clase A va a haber oportunidad de explicar un poquito más esto. Bien, jóvenes, ahora sí lo dejamos ahí y nos estamos viendo, nos estamos conectando el miércoles a las 2 de la tarde. Esa clase es de 2 a 3:30. Bien, jóvenes, gracias por la asistencia, cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.